En ese disco, en Quédate, tú interpretas canciones que no son todas tuyas, sino que son de amigos tuyos, con letra y con música. Eso te ha permitido conocer un poco cuál es el panorama de la música confesional y religiosa en España. ¿Qué evaluación harías de ese estado? Yo creo que el panorama de la música cristiana en España es tan amplio que realmente conocerlo a fondo es complicado, ¿no? Yo, bueno, pues sí, conozco, es verdad, porque pues desde hace muchos años me gusta y lo sigo y conozco muchas cosas, pero sé que también desconozco muchas más. De hecho, no hay mes que no vaya descubriendo pues grupos nuevos, personas nuevas que están haciendo cosas muy interesantes y que yo no conocía antes y que vienen ya haciéndolo, o sea que, pero sí, o sea, ciertamente pues vas teniendo también una imagen un poco más global, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que hay un despertar en ese campo, en ese terreno de la evangelización. Hay como una serie de intuiciones que están mostrándose, que están apuntando pues muy buenas maneras. Yo creo que en los últimos años se está creciendo mucho se está cuidando mucho en el nivel de la música cristiana la calidad técnica de la interpretación, de la grabación, de lo que se ofrece, que realmente pues no tomemos pretexto de que es algo de fe o de que lo importante es el mensaje, pues para descuidar esos aspectos de calidad, ¿no? Que no, bueno, como lo importante es el mensaje que comunico, me vale cantarlo de cualquier manera o me vale grabarlo pues allí en mi casa de cualquier, no, sino pues primar ese decir, oye, creemos que el Evangelio y el Señor se merecen que se le comunique con dignidad, ¿no? Y no hay excusas para hacerlo mal. No. Recuerdo a un sacerdote que hace mucho tiempo nos decía que los cristianos teníamos que fundar las brigadas antichapuza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues el Señor nos lo pide y se lo merece, ¿eh? O sea, luego es verdad que bueno, pues lo que el Señor nos pide es que lo hagamos lo mejor que podemos, ¿eh? Y a veces lo mejor que podemos pues es algo muy modesto, bien, ¿eh? Pero desde luego no tenemos excusa por negligencia no hacerlo bien. Yo creo que eso no tenemos ninguna excusa, ¿no? Yo creo que quedaste tan satisfecho del resultado de Quédate que enseguida te pusiste a trabajar en un segundo proyecto y de repente a don Francisco Cerro lo nombran obispo de Coria Cáceres y te piden que te hagas cargo del centro de espiritualidad. En ese momento imagino que hay que tomar decisiones, está en tu cabeza un segundo disco, pero Dios te pide que tomes decisiones mucho más importantes. Dices que sí al centro y empiezas a aplazar la realización de este segundo disco. Sí. Ha sido largo el camino, pero... Sí, porque ha tenido que ser un poco a ratitos, ¿no? Y porque tampoco es el centro de mi vida sacerdotal, ¿no? Yo siempre he tenido también muy claro que, igual que tengo claro que bueno, pues la música me ha sido dada como un don y que también pues tengo que rendir ante el Señor pues los talentos, o sea, el fruto de ese talento, ¿no? Pero también tengo claro que yo no soy un cantante que dice misa, ¿no? Sino en todo caso un sacerdote que a veces canta, ¿no? Y bueno, pues como camino de comunicación, pues vale, pues el disco tal, pero sé que tampoco es el terreno principal, incluso del ofrecer el don de la música a los demás. Hay otros campos y otros ámbitos más sencillos, ¿no? Y evidentemente pues el centro de mi tarea ya antes del nombramiento pues era pues mi vida sacerdotal, mi misión aquí en el centro, pues la atención espiritual a la gente, la predicación de los ejercicios espirituales, la atención al trabajo en pastoral juvenil, bueno, las diferentes cosas, ¿no? Mucho más claro cuando suceden esos cambios y pues en esos meses, por un lado don Francisco marcha a Coria Cáceres, por otro lado la comunidad que atendía esta casa, la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, también se marcha en esos momentos y bueno, pues hay que tomar el timón del centro en un momento delicado y además pues pasar de un equipo de 2 sacerdotes que estábamos trabajando a pleno rendimiento pues a estar uno solo. Pues eso supone, claro, pues una sobrecarga de trabajo donde hay que ir a lo esencial y dejar aplazadas sine die pues otras cosas que estaban ahí y que bueno, pues si Dios quiere un día saldrán, ¿no? Y esa fue la historia de este disco, ¿no? Y Dios ha querido que salgan. Sí. Y ahí hay 10 piezas que llevan por título versión original, porque son versiones de 10 canciones que a ti siempre te han dicho algo, de otros autores que tú quieres versionear. Sí.
El título viene de ahí, ¿no? Jugando un poquito con el tema de las versiones y el doble sentido de la palabra original, ¿no? No son versiones originales en el sentido de que sean pues la primera versión, la versión del origen, de hecho, como dices, son de otros autores, no son temas míos, no son temas, ya no solo composición mía, sino ni siquiera son de temas que ya están grabados por otras personas a lo largo de los años en la música cristiana, pero sí que quieren ser versiones originales en el sentido de nuevas, de renovadas, de llevadas también a ese punto personal donde uno lo ha vivido. Por eso, pues a la hora de hacerlas y de elegirlas, pues uno de los criterios clave fue ese, ¿no? Pues hacer un primer elenco de temas que a mí siempre pues me han tocado de una manera especial y que me parecía interesante reproponer a mucha gente, ¿no? Con la música, como con los libros, como con tantas cosas, pasa que lo que se editó, se publicó hace 20 años, pues ya para mucha gente queda ahí como en la estantería y ya, ¿no? Pues decir, oye, pues esto merece la pena que no se pierda, ¿no? Y que se vaya quedando como lo que son auténticos clásicos de la música cristiana, ¿no? Y pues después de ese elenco, pues luego he ido procurando que fuera un elenco variado, ¿no? Variado en cuanto a los autores, cada uno es de un autor diferente, variado en cuanto a las épocas, ¿no? Abarca pues desde una versión del Señor Dios nos amó, ese espiritual negro que viene de principios del siglo XX en su versión anglosajona, pero que en España pues empezó a funcionar en español pues poco después del concilio, ¿no? Y pues hasta el último, la versión del primer tema del disco, pues es un tema de un disco de Marcela Gándara que no sé si tendrá 2 años, si los tiene, no recuerdo ahora mismo exactamente la fecha, pues variedad en los autores, variedad en las épocas y al mismo tiempo pues esa etiqueta que al menos para mí lo es, ¿no? De que son clásicos de la música cristiana, temas que merecen perdurar en el tiempo. En la música cristiana, como en toda música, se hace mucha música y hay algunas que están muy bien para un rato y hay otras cosas que yo creo que merece la pena conservar para más tiempo. Comentabas antes el Concilio Vaticano II. Hay quien dice que por lo menos en cuanto a la música y también quizá en cuanto al arte, ¿no? Se cometieron algunos excesos justo después del concilio y que ahora estamos haciendo un poco examen de conciencia para bien, ¿no? Después de todo este tiempo que ha pasado, si estamos en disposición de saber qué cosas no deben volver a repetirse. Hombre, yo creo que el paso que supuso el concilio a nivel global en la vida de la Iglesia fue un paso tan grande que pues muchas veces hasta que no están pasando cosas de este estilo no nos damos cuenta de la gran revolución que ha supuesto en muchos campos, ¿no? Uno de ellos es este y que viene también muy vinculado a lo que supuso el cambio de la lengua vehicular de la liturgia, pasar del latín a las lenguas vernáculas, en nuestro caso pues al español, ¿no? Porque claro, ya no es solamente el hecho de traducir pues la Biblia para leer las lecturas en español o traducir unas oraciones, sino que la liturgia tiene toda una serie de elementos que venían acrisolándose durante siglos, entre ellos la música, que venía vinculada pues a unos estilos musicales y a unas letras en latín, ¿eh? De repente tú de un día para otro tienes que dar vida a celebraciones nuevas en un idioma nuevo y te encuentras con que todo ese bagaje lo has perdido. O no te sirve tan fácilmente para traerlo directamente y tienes que empezar a elaborar todo un corpus de letras y de músicas nuevas desde cero. Claro, eso no se improvisa, eso no se puede improvisar y igual que lo que nos ha ido llegando a nosotros era todo el crisol de toda una serie de siglos donde se ha ido cribando y seleccionando lo excelente y dejando atrás otras cosas, pues claro, tú te encuentras con un montón de cosas nuevas, entre las cuales hay cosas muy excelentes, hay cosas que no lo son tanto, hay cosas... Y yo creo que ahí pues se ha ido también caminando poco a poco,